Pues bueno, buenísimas noches, espero que estén bien. En este lunes, ya empezando nuestra tercera clase sobre la depresión desde la TCC, ¿no? Vamos a ir retomando un poquito el esquema de la emoción. Bueno, por ahí estamos respondiendo algunas preguntas con respecto precisamente a cómo empezar a trabajar la depresión, ¿no? Es un hecho que desde el momento en que empezamos el trabajo con las creencias centrales o los esquemas, la pretensión es cambiar este pensamiento, ¿no? Desde ahí ya está nuestro trabajo, ya estamos empezando a trabajar desde que podemos identificar, obviamente, los pensamientos automáticos y identificar las creencias centrales, estas creencias centrales que obviamente generan estos pensamientos automáticos, ¿no? Planteamos algunos ejemplos, como es el caso de una persona Repítetelo para darle like a las fotos. de una persona que, se ha enfrentado desde niño, desde su etapa de niñez, se ha enfrentado a una situación difícil, desmotivante, con desesperanza. Eh, Finalmente, cuando llega adulto y llega a una confrontación con alguna situación, similar, pues bueno, se detona la depresión, ¿no? Por eso era importante el esquema longitudinal y que revisáramos la historia del sujeto para poder entender estos detonadores y que obviamente podamos desarticularlos para que puedan cambiar estas creencias centrales y a su vez estos pensamientos automáticos, ¿no? Recuerden que nosotros partimos de lo que sería la filosofía estoica, que es donde se basa eh, en gran medida se basa la terapia cognitivo-conductual y tiene que ver con lo que está en nuestras manos y lo que no, o la forma en que interpretamos las cosas que suceden. Nos plantea la filosofía estoica que no son las cosas que suceden, sino cómo las tomamos, ¿no? Y platicamos la clase pasada que, bueno, podemos decir que el fallecimiento de un ser querido no es algo fatal. Bueno, pues sabemos que sí es algo doloroso, pero en la medida en que lo tomemos, va a ser la medida en que podamos manejar ese dolor. No quiere decir que sea algo totalmente abrumante o fatalista, va a depender de cada circunstancia, o por ejemplo, perder un empleo, reprobar una evaluación, o sea, sí son situaciones difíciles, pero va a depender en gran medida de cómo las estamos percibiendo, qué importancia, qué opinión le estamos dando a esas situaciones y es la forma en que vamos a manejarlo. Entonces, una persona con depresión no puede ver, literalmente, no puede ver las cosas favorables de su vida. O sea, va a tratar de convertir, distorsionar esas situaciones favorables en algo desfavorable que al final del día va a llevarlo a esta forma, este mecanismo de pensamiento pesimista. O sea, para ser una persona con depresión tiene que pensar como la depresión, tiene que actuar como la depresión, ¿sí? No sé si recuerdan, vimos el esquema de manifestación de pensamientos negativos, ¿no? Y hablábamos de esta triada, que era la visión negativa de sí mismo, la visión negativa del mundo y la visión negativa del futuro. Que a pesar de que, bueno, vamos a buscar un detonador, eh, lo corren de su trabajo y la persona dice: "Chin, ¿y ahora qué voy a hacer?", ¿no? No voy a tener dinero, voy a perder mi estatus, va a ser difícil encontrar otro trabajo a mi edad. Este es un pensamiento, eh, que puede conducirnos a una depresión, ¿sí? Hay personas que piensan: "Ah, okey, si me despidieron, bueno, eh, busco otro trabajo, a lo mejor puedo encontrar algo mejor". Eso es un pensamiento favorable que nos va a llevar a lidiar con la situación que estamos afrontando de otra manera. No quisiera que lo radicalizáramos en pesimistas y optimistas, no propiamente, porque no se trata solamente de pensar de manera favorable o pensar positivamente en el sentido estricto de que si pensamos que todo va a estar bien, va a estar bien, no, pero sí que gran parte de las conductas que tenemos primero pasan por el pensamiento, ¿no? Entonces, sí, que nos despidan del trabajo es un hecho, difícil. Obviamente, si tenemos deudas, tenemos, familia, se puede convertir en una situación difícil,
pero también en una oportunidad de buscar otro trabajo mejor pagado, más cerca, con un ambiente laboral mejor, ¿no? Empezamos a pensar, ay, no, de seguro me corrieron porque es personal. Sí, o ya lo tenían contra mí. Yo no me quería el jefe. Este tipo de pensamientos lo que está acrecentando es precisamente esa visión negativa del mundo, ¿no? Probablemente nos corran por un recorte de personal, porque nuestro puesto pues ya no es funcional. Por X motivo nos pueden haber corrido sin necesidad de ser algo personal, ¿no? Si somos muy honestos, realmente en una empresa tenemos una función que, y aclaro, ¿por qué le digo función? Porque si nosotros salimos de ese trabajo, alguien más va a poder llegar a cumplir esa función. O sea que ese puesto no es nosotros, sino nosotros somos ese puesto. Por lo tanto, podemos ser intercambiables en cualquier empresa, ¿eh? En cualquier negocio, en cualquier empresa, somos intercambiables, ¿no? Pero bueno, precisamente las personas empiezan a tomar este tipo de pensamientos, asumir este tipo de pensamientos, pero estos pensamientos automáticos, recuerden, tienen su esencia, su raíz en estas creencias centrales. Entonces tiene que ver mucho la forma en que fueron criados, la forma en que fueron educados, la forma en que fueron construidos, ¿no? Entonces hay personas que a pesar de las situaciones, pues las afrontan. Y ojo, utilizo la palabra afrontar y no confrontar. Afrontar es como envolver la situación y no chocar contra la situación. Afrontan la situación de una manera bastante favorable, ¿no? Dicen, ok, encontré otro trabajo más cerca, mejor pagado, ¿no? Y qué suerte, no, no fue suerte, fue la forma en cómo afrontaste tu situación y la dirigiste de una manera positiva y favorable para ti. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar a trabajar con los pensamientos automáticos de la persona con depresión y básicamente vamos a tratar de llegar a sus creencias centrales, que son la fuente de sus creencias intermedias y de sus pensamientos automáticos, ¿sí? Por eso, bueno, quería remarcar esta parte porque ya empezamos a trabajar desde el momento en que la persona se acerca a nosotros, se sienta y intenta. ¿Por qué intenta? Yo les platicaba que en los casos de depresión, son terapias difíciles. Son difíciles porque la persona no tiene la energía, ni siquiera para poder entablar una charla, ¿sí? Probablemente gran parte de la sesión va a pasársela llorando, con monosílabos, esperando a que nosotros preguntemos, sin ese ánimo, las ganas o la mínima motivación para interactuar con otro ser humano, ¿no? Entonces, sí, suele ser algo bastante complicado y es donde tenemos que utilizar toda nuestra gama de herramientas, especialmente en este manejo de cómo irle enseñando, que recuerden que esto es psicoeducación, irle enseñando al paciente a identificar que hay pensamientos automáticos que lo están llevando a esta depresión, pero que a su vez esos pensamientos automáticos forman parte de una creencia, ¿no? Una creencia central. Y empezamos a platicar un poquito sobre su casa, sobre su mamá, sobre el papá, cómo manejaban ellos las situaciones de estrés o las situaciones difíciles, ¿no? Entonces, nuestro paciente va a empezar a identificar y va a recordar y va a decir, oh, sí, cierto, en mi casa mi mamá cuando había una situación difícil se encerraba en su cuarto a llorar, ¿no? Era su forma de lidiar con las situaciones. Entonces, eso es un modelo, un patrón que incluso podemos llegar a repetir, ¿no? Que en situaciones de mucho estrés, de situaciones difíciles, actuamos de esa manera, de una manera totalmente automática. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No, profe, gracias. Vale. Entonces, hablábamos del esquema de la emoción y bueno, por ahí les recomendé la película El Aviador, ojalá te hayan tenido oportunidad de verla. Cómo este personaje, a pesar de sus trastornos, de sus depresiones,
se convierte en un personaje importante dentro de la cuestión de los aviones, del mismo cine. Y obviamente es una vida de sufrimiento psíquico. Aquí aclaro que es diferente el sufrimiento psíquico al físico. Sin embargo, cuando hablamos de emociones, el sufrimiento es físico, ¿sí? Cuando una persona con depresión manifiesta tristeza o expresa su tristeza, hay un dolor, hay un dolor, hay una cuestión dolorosa en ese sentir, ¿no? Eh, por eso decimos que no sienta nada la persona con depresión, no. O sea, hay un dolor, hay una pesadez, hay una falta de energía, hay una cuestión de desmotivación, e incluso un vacío. Pero dijéramos, no, no afecta, no, sí afecta. ¿Sí? Cuando tenemos esta sensación de frustración, por ejemplo, ¿no? Yo quiero comprarme un helado y voy corriendo, porque escucho el carro de los helados, voy corriendo y de pronto lo veo a lo lejos y se arranca. Y yo voy, corre y corre porque no, yo quiero mi helado y pues ya no lo alcancé, ¿no? Me quedo con las ganas, diría la gente, ¿no? O sea, hay frustración. Hay personas que a lo mejor no sabemos lidiar con la frustración. Sí, Monse. Sí, por ejemplo, bueno, yo ya tiene tiempo que yo vi la película y bueno, no tuve la oportunidad de verla, ahorita para como refrescar mi memoria, pero sí me puedo acordar que, por ejemplo, ahorita que usted está hablando de la frustración, cómo incluso él se encierra en una sala de cine para ver el rodaje que pues mandó a realizar y que no transmitía lo que él realmente quería. Y pues su frustración creo que llegó a tanto que pues incluso comenzó como a pedir muchos préstamos y empezó como a pagar de más y a querer conseguir más dinero porque precisamente él quería proyectar una emoción que él sentía, pero al momento de verla visualizada no conseguía realmente proyectar esa emoción y pues considero que también ahí es una parte de la frustración que podemos considerar visual en ese momento o en esa película. Muchas gracias, Monse. Sí, el personaje tiene que lidiar precisamente con este tipo de frustraciones. Por ejemplo, él quería una imagen, ¿no? Una toma. Y al no tener esa toma que él quería, manda a gastar su fortuna en esa toma o en ese tipo de tomas, en los aviones que él tenía en mente, ¿no? En la vida cotidiana lidiamos diario con la frustración. Ejemplo, cuando salimos de casa con el tiempo medido, ¿no? Dices, me hago una hora a mi trabajo, salgo con el tiempo justo, digo, sí llego. Me subo al transporte público y sí, no avanza, ¿no? El cuate está haciendo base ahí, ¿no? Y se consume 5 o 10 minutos que obviamente ya no me va a permitir llegar a mi trabajo. Entonces hay frustración. Llego al trabajo, yo me esfuerzo, hago todo el papeleo que yo necesito hacer y de pronto dicen, ¿saben qué? Está mal el proyecto. Tú dices, ¿pero por qué? Si mi parte está bien. Dice, sí, pero uno de tu equipo no entregó bien su trabajo. Y ching, todo para atrás otra vez, ¿no? Tú dices, pero si yo estoy trabajando bien, sí, pero formas parte de un equipo. Y me puedo ir a un montón de ejemplos en un solo día, ¿no? Llegas a la cocina o llegas al restaurante donde vas a comer y dices, quiero un bistec cebollado y la señorita que te atiende dice, no, sabe que ya no tenemos bistec ni cebollas, ¿no? Y tú, hijo, ¿por qué, no? Y en serio, me puedo seguir con un montón de frustraciones que podemos tener, llegar en un día. El punto es cómo aprendemos a manejar la frustración, ¿no? Cómo la estamos aprendiendo a manejar. Y eso es un aspecto que es esencial en nuestra formación desde pequeños, desde niños, el cómo nos enseñan a manejar con aquello que no podemos tener, con aquello que deseamos y que no podemos obtener. Y precisamente la frustración puede llevarnos a la ira, al enojo o a la tristeza, o a ambas. Y la ira y la depresión puede llevarnos a la depresión, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, este tipo de películas donde empezamos a percibir otro tipo de realidad, ¿no? Presente. Y quizás no tan disparado como ser unos ricos excéntricos,
pero sí que en la vida cotidiana nos enfrentamos, afrontamos y confrontamos situaciones que nos llevan a esta situación, ¿no? Una de las causas que yo he identificado que lleva más a la depresión es la separación de la relación. Cuando una pareja termina por X motivo, ¿eh? Puede ser porque coincidieron, porque hablaron, porque hubo infidelidad, por que ya no se soportaban, por pleitos, o sea, por el motivo que haya sido, sea noviazgo, sea matrimonio, las personas caen en depresión, ¿sí? Ante esa pérdida. Recuerden que una de las causas de la depresión son las pérdidas. Y entonces, el no saber cómo lidiar con esa frustración nos lleva a estados de depresión. Obviamente nos devaluamos, hay una devaluación de nuestra persona, de nuestro propio autovalía, y no podemos lidiar con esa idea. Y más si fue por una situación de una relación extranoviazgo, extramarital, ¿no? Y entonces las personas tienden a dejarse caer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no le encuentran motivo, punto, objetivo, meta a la vida. Y es ahí donde precisamente entramos a trabajar nosotros para que la persona pueda mirar con otros ojos lo que le está sucediendo. O sea, no estamos cambiando el hecho es que hubo una separación. Ok, bueno, ¿cómo la vamos a ver desde ahora? ¿Sí? Yo siempre le digo en estos casos a las parejas, eh, una pareja es para compartir, no para fusionarse. Una pareja es para compartir, no para respirar o ver a través de la pareja, ¿no? No es para vivir a través de la pareja, no. Mantenemos la individualidad y tiene que haber proyectos individuales y tiene que haber proyectos de pareja. No únicamente proyectos de pareja, no únicamente proyectos de individuales, tiene que haber una armonía, pero no perder nuestra individualidad. Y empezamos a platicar, oye, ¿qué planes dejaste por iniciar esta relación? ¿A quién dejaste de frecuentar por esta relación? Entonces la persona empieza a cambiar su percepción de acorde al hecho, a la situación. O sea, el hecho y la situación ya pasó, pero empiezan a verlo de otra manera, ¿no? Y en lugar de verlo como una pérdida, las personas empiezan a verlo como una oportunidad, ¿no? Por eso es importante que ustedes tengan claro que trabajamos con pensamientos y emociones. Esa es nuestra materia prima, pensamientos y emociones, ya sea pensamientos automáticos que tienen su origen en creencias centrales, ¿vale? Y por eso platicamos de este esquema de la emoción, que ante una situación, X situación, viene un pensamiento que hace una evaluación primaria y secundaria, así esto es instantáneo, y nos da una respuesta. Yo siempre les pongo el ejemplo de que vamos en carretera, se nos poncha la llanta, entonces el primer pensamiento es, pues tengo que cambiar la llanta, o pensaríamos, o estaríamos deduciendo que es lo primero que pensaría una persona, sin embargo, no es lo primero que piensa una persona. ¿Por qué? Si se poncha la llanta, lo primero que pienso mientras me orillo es, tengo que cambiar la llanta. Ese pensamiento sería neutral, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no obedece a una cuestión emocional, es una llanta. Sin embargo, hay personas que piensan, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Chin, y llevo prisa, o no traigo refacción, o no sé cambiar una llanta, o llevo prisa, y empieza a generar pensamientos con emociones. Qué mala suerte, esto siempre me pasa a mí, lo que me faltaba en mi día. ¿Sí? Empieza a generar estos pensamientos cargados de emoción y que obviamente nos llevan a síntomas físicos. Entonces, hay personas que se les poncha la llanta y sienten que el mundo se les derrumba encima, ahí se les cae el mundo encima a pedazos, ¿no? Y digo, esto es lo importante y la claridad que tenemos que tener al trabajar con las personas con ansiedad o con depresión, específicamente en este caso con la depresión. ¿Cómo vamos a interceder en esos pensamientos y a su vez en la emoción para que no sean una carga, un peso, ¿no? Una persona puede pensar, sí, se me ponchó la llanta, es el colmo, es mi mala suerte, es el karma, es el universo, Dios no me quiere.
O sea, en serio, utilizan estas cargas, estos pensamientos con cargas emocionales y el resultado es depresión, ¿sí? Me pongo triste, no sé qué hacer, me salgo, me pongo a llorar ahí junto a la llanta, a ver qué pasa, a ver si se soluciona solo. No me siento, hay inmovilidad, ¿sí? No cambio la llanta, no sé, me pongo a llorar. Digo, es un ejemplo, es un ejemplo de cómo las cosas las afrontamos y cómo es nuestra respuesta, ¿no? Cómo es esta evaluación primaria y secundaria, que como lo mencioné la clase pasada, suceden simultáneamente eh, y van a darnos o una respuesta favorable o desfavorable, el qué pueda hacer mi autoeficacia y finalmente una respuesta de lucha, escape emocional y biológica, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas situaciones, yo les puse ejemplos como perder un empleo, un cambio de casa, terminar una relación afectiva, o muchas, o bueno, una pérdida familiar de un ser querido, van a desencadenar o van a detonar lo que puede ser una depresión, ¿no? Esta sensación o pensamientos de que no puedo lidiar con esto y por eso todo es fatalista, todo es catastrofista, ¿vale? ¿Cómo iniciamos el tratamiento? Bueno, ya lo iniciamos, como yo les comentaba, desde que nos sentamos con el paciente. Son pacientes que suelen ser muy inconstantes. Como ya les había compartido, pueden presentarse una sesión, luego a dos no, luego a otra sí, luego dos seguidas sí, luego a tres no. Pueden ser muy inconstantes porque están haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por anclarse, por aferrarse a esa balsa que les da la esperanza de la terapia, ¿no? Entonces, desde ese momento en que nosotros los vamos a invitar a que empiecen a conocerse, empiecen a identificar estas pensamientos automáticos y estas creencias, estos dogmas que son las creencias centrales, desde ahí el paciente va a empezar a tener esa pequeña luz que le va a permitir anclarse primeramente a que lo que está pasando se llama depresión, ¿sí? Por eso vamos a iniciar el tratamiento con esta conceptualización cognitiva de la depresión. Les vamos a explicar precisamente eso, que si no pudieron lidiar con un despido o no pudieron lidiar con la terminación de una relación, eh, vamos a revisar cuál ha sido su tipo de respuesta ante situaciones donde genera mucho estrés, ansiedad o angustia, ¿no? Pero que es una situación que se puede afrontar si se aprenden o se adquieren las herramientas indicadas y que va a poder salir de esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Ofrecerle esperanza real, real, no decirle, no, todo va a estar bien, no te preocupes, no. Hay que trabajar y claro que vas a poder salir de tu depresión, pero hay que trabajar. ¿Y cuál es el primer paso? Aceptar que necesitas ayuda, aceptar que no puedes lidiar con esto solo y que vas a permitir una guía y una red de apoyo, ¿sí? Esos serían nuestros primeros pasos. La persona tiene que aceptar que tiene una situación. Por ahí la terapia de activación conductual y la dialéctica conductual utilizan mucho esta expresión de Jung: lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete, ¿sí? Entonces, una persona que acepta que necesita ayuda va a empezar a trabajar a partir de ese momento esos pensamientos, ¿no? Y obviamente tratar de entender cómo es que llegó a ese punto, que no fue de la noche a la mañana, que no fue un día para otro, sino hubo una situación previas o hubo una repetición de patrones que lo está llevando a ese punto de depresión. El segundo punto sería la psicoeducación, que es precisamente todo lo que hemos hablado, explicarle al paciente que hay situaciones, que hay respuestas y que entre esa situación y esa respuesta hay pensamientos y emociones, ¿sí? Esto es muy importante, que están esos pensamientos y emociones y que vamos y que sí está en su poder
eh, interpretar o reinterpretar esas creencias, derribarlas inclusive, ¿no? Derribar esas creencias, pero que va a ser un trabajo, mm, un proceso que lleva tiempo, un desgaste en todos esos aspectos, pero que es un trabajo para llegar a un resultado, ¿sí? Otro punto del tratamiento es precisamente la relación que podamos establecer con nuestro paciente, ¿sí? No podemos ser tan benévolos, apapachadores, no, no te preocupes y toda esta parte, porque tenemos que empezar a responsabilizar al paciente en que él tiene la solución. Tenemos que empezar a responsabilizarlo, brindarle herramientas de que la forma en que está percibiendo la realidad en ese momento obedece a sus creencias centrales, ¿sí? Tenemos que hacerlo de manera afable, tenemos que dar esas pautas, cuando llore, pues darle sus espacios, que son 5 o 10 minutos en los que a lo mejor se la pasa llorando, no habla mucho, pues tenemos que tener esa paciencia para darle ese espacio, ese ritmo que el paciente va a ir adquiriendo, ¿sí? No, no es que nosotros le digamos, ya, ya, órale, apúrate, ya vamos, ya sonríe, ya camina, no, no, sino vamos a empezar a invitarlo a que empiece a tomar decisiones que empiecen a ser favorables. ¿Como cuáles, no? Como cuál sería una invitación así en una primera sesión? Simplemente la hora de levantarse, ¿sí? Si el paciente se levanta a las 12 del día, oye, ¿qué te parece si nos proponemos que ahora te levantes a las 11? Es que no tengo nada que hacer, no tengo energía, no tengo nada, bueno, pero ¿qué te parece si a partir de esta semana tú intentas levantarte a las 11 o a las 10 y haces un poco de ejercicio? Eso sería nuestra primera meta y nuestro primer objetivo. Esto va de la mano con el siguiente punto, ¿no? Que es establecer metas, objetivos claros, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder salir de una depresión con trabajo? No hay otra, ¿eh? No hay otra forma más que con trabajo. Entonces, yo les mencionaba que otra gran técnica dentro de este proceso tiene que ver precisamente con las metas, los planes que hagamos, o sea, ya escritos, como hacer un poco de ejercicio, como leer un poco, como aventurarse a caminar por la casa, si no fuera de la casa, dentro de la casa, a lo mejor mandar un mensaje a un amigo, a un familiar, ¿sí? Esas pequeñas metas que son enormes para una persona con depresión serían nuestros primeros pasos. ¿Sabes qué? Esta semana vas a hablarle a un amigo, vas a intentar intercambiar una conversación, a establecer una conversación, ¿sí? Insisto, son pequeños pasos a nuestra apreciación, pero son enormes para una persona que está bajo el yugo de la depresión, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a tratar de respondernos dos preguntas. ¿Cómo puedo hacer sentir mejor? Pregunta, ¿cómo puedo hacer sentir mejor al paciente al final de la sesión? Sí, casi siempre lo que yo utilizo es empezar a resaltar sus cualidades, sus habilidades que tienen. Por eso es importante cuando hacemos la entrevista, vamos a pensar que tiene un deporte, una afición por el deporte, o estudia una licenciatura, o tiene un negocio, o empezamos a buscar dentro de todos esos elementos que le apasionaban esa esperanza de que va a volver a poder disfrutar de esas situaciones, ¿no? Y lo hacemos recordar, por ejemplo, cuando se iba a correr por las mañanas, ¿no? Que dice, es que me gustaba mucho y platícame, ¿cómo era ese proceso? Ah, no, es que me levantaba y entonces, preparaba mis zapatos y entonces me iba, muy feliz a correr al parque, ¿no? Ok, ahí nos anclamos, ahí tomamos esta experiencia que al recordarla, no solamente recuerden que recordamos neutralmente, sino hay una carga emocional. Por lo tanto,
podemos ofrecerle que es posible que pueda volver a experimentar ese agrado por hacer las cosas que antes hacía, ¿sí? Y nos respondemos, ¿cómo puedo ayudarlo a tener una mejor semana? Tareas, tareas, en serio, las más sencillas, las más pequeñas van a ser de mucha utilidad para que la persona empiece a activarse, ¿sí? A trabajar. Levantarse una hora más temprano, bueno, una hora más de la que se acostumbra a levantar. Obviamente, una persona con depresión tiende a dormir mucho, a comer poco, a no tener una cuestión de hábitos de limpieza. Entonces, vamos a empezar a trabajar precisamente en ese aspecto, ¿no? En esos pequeños detalles que le permitan a la persona irse activando. No sé si aquí tengan alguna duda o pregunta. Y yo, profe, Adelante, Normita. gracias. Eh, Profe, si se detecta que el paciente requiere el consumo de medicamentos, pero él no quiere medicarse, ¿ahí qué se hace? ¿Se sigue con la psicoterapia? Gracias, Normita. Lo recomendable siempre va a ser trabajar en conjunto con el psiquiatra, con el médico y con el neurólogo. Siempre, siempre se los voy a recomendar. Sí ayudan, claro, en una cuestión depresiva. Y me refiero, recuerden que ya hablamos de la categorización de la depresión. Cuando es una depresión mayor o grande o difícil, utilizo todos estos términos para no hablar tan severa de la depresión. Cuando hablamos de una depresión severa, sí, lo recomendable es apoyarnos en el psiquiatra y obviamente en los antidepresivos, conjuntamente con la psicoterapia, es lo ideal. Si la persona se resiste, no es que intentemos convencerlo, pero sí ofrecerle el panorama de ayuda que nos ofrecen en este caso los fármacos, ¿no? Y obviamente bajo la supervisión del psiquiatra, ¿no? Entonces, sí, si hablamos de una depresión severa o mayor, sí es recomendable que la persona esté medicada. En caso de que haya una resistencia, eh, sí hay que tenerlo presente el segundo elemento que es la red de apoyo. En este caso, familiares, hermanos, amigos, inclusive pareja. Eh, Va a ser nuestro segundo frente, aparte de la medicación y obviamente la psicoterapia, donde entonces vamos a tener que reforzarnos, afianzarnos con esta red de apoyo para en cierta manera, no se puede sustituir la medicación, pero sí que tenga un mayor soporte ante esta situación que está atravesando la persona, ¿no? Entonces, vamos a ofrecerle los beneficios o las bondades que implica una medicación, pero insisto, solamente cuando hablamos de depresiones mayores. Recuerden que nosotros no trabajamos maníaco depresivos, bipolar uno, bipolar 2, solamente esta cuestión de depresiones hasta cierto punto. Y bueno, si es necesario, sí, ofrecerle, platicarle sobre esas bondades y en caso de que hubiera mucha resistencia, hablar con sus familiares, ¿no? Yo les he comentado que realmente una persona con depresión va a ser muy difícil que atente contra su vida. ¿Por qué afirmo esto? Porque no tiene la energía para hacerlo. O sea, no tiene esa fuerza para luchar contra su propio instinto de conservación. Este atentado contra la vida viene cuando ya empieza a repuntar esa fuerza y esa energía, no cuando se está en la depresión, ¿no? Pero sí va a ser importante que si lo requiere y que si es necesario, nosotros lo canalicemos con la parte psiquiátrica. No sé si respondo a tu pregunta, Normita. Sí, profe, gracias. Pero en este caso, obviamente, el tiempo de recuperación sería más largo, ¿no? No, con medicación podría haber un repunte en el progreso, en los progresos, eh, porque
Recuerden que lo que hacen los fármacos es aligerar los síntomas físicos, ¿sí? Entonces, de esta manera nos permite trabajar con mayor eficacia la parte psicológica. Si solamente trabajamos la parte psicológica, va a ser un poquito más difícil ir aliviando los síntomas físicos, ¿no? Cuando no podemos sustituir, cuando podemos sustituir los fármacos, le invitamos a que practique yoga, practique mindfulness, que practique este tipo de eventos que le permitan precisamente canalizar la concentración y es un poco, no es sustituto, pero sí es un poco el alivio de manera física, ¿sí? Entonces, pues sí sería bueno, lo recomendable, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, Normita. Sí, 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 profe. Sí, 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 gracias. sí sé que es difícil, pero sí, eh, si podemos apoyarnos si así lo requieres, sí. Sí, invitémoslo, canalicémoslo. Es más, si vemos que llevamos 4 sesiones, y no hay avances, no hay progresos, ¿sabes qué? Necesitamos canalizarte al psiquiátrico, ¿no? Con un psiquiatra para que puedas manejar, al menos pueda aliviar un poco esos síntomas, físicos. Hay depresiones severas, ¿no? Sí, sí, Martita, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Lo que pasa es que ya estoy un poco en contra de la medicación, sobre todo en depresiones eh, no profundas. Tengo una paciente que tiene depresión y le dijeron que era necesario medicarse y fue al seguro y lo único que le dieron fue clonazepam y lo que hace esto es que se duermen y tienen ciertas pérdidas de atención, pérdidas de orientación, pérdidas, o sea, realmente el clonazepam es algo que ya está fuera ya no es viable y sobre todo en gente joven. Entonces yo en lo personal le dije, ¿sabes qué? O buscas otra opción psiquiátrica o lo eliminamos, porque no puedo trabajar con ella. Como dice Norma, se me hizo más complicado porque ya duerme más, porque pierde orientación. Entonces, híjoles, ahí habría que evaluar qué tipo de atención se toma, ¿no? Muchas gracias, Martita. Sí, sí, yo de manera muy particular, Luis Martínez, yo también no tengo mucho, mucho acercamiento a los fármacos, mucha confianza, precisamente por lo que acaba de comentar Martita. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios suelen ser más drásticos que la mejoría, pero forma parte de seguir los lineamientos, digamos, éticos de nuestra profesión, ¿no? Se recomienda que vaya al médico, al neurólogo, al psiquiátrico o al psiquiatra para que obviamente se descarten todos esos aspectos y obviamente la terapia, ¿no? La psicoterapia. El paciente va a ver las mejorías, ¿no? Desde el primer momento en que empezamos a trabajar con estos pensamientos depresivos, con esta visión del mundo negativa, va a empezar a sentirse, va a empezar a ver una brecha ahí de luz, de esperanza, y el mismo paciente va a decir, ¿sabes qué? Pues no, la medicación no me está ayudando, me voy a dedicar nada más a la psicoterapia. Pero digamos que también tiene que partir del mismo paciente el compromiso que tenga. Insisto, sé que es difícil porque la persona con depresión pues va a ser inconstante, pero sí dejar claro la responsabilidad que le compete al paciente el usar todos los recursos, ¿no? En mi caso, me ha dado resultado, por ejemplo, en casos de ansiedad, en donde estos ansiolíticos ah, bien medicados, que aquí aclaramos, bien medicados con las dosis correctas, han permitido un trabajo muy eficaz, pero también cuando las medicaciones no son las indicadas, sí, a estos efectos secundarios empiezan a afectar más de lo que pueden ayudar, ¿no?
Y es ahí donde uno tiene que estar evaluando constantemente. Recuerden que la medicación de este tipo tarda hasta una semana o semana y media en empezar a hacer efecto. Entonces, si una persona con depresión empieza a tomar esto, va a tardar una semana o dos en empezar a ver algún efecto palpable, ¿no? Pero sí agotar todas las herramientas. Si es necesario, insisto, solamente en casos de depresión mayor, cuando es una depresión menos intensa, como a lo mejor la que no se llama funcional, pero bueno, la determinamos como una depresión que permite todavía a la persona seguir su rutina. Sí es importante que ustedes no descarten la parte médica, ¿no? Y si la paciente se siente aletargado, adormecido, bueno, evalúalo con tu psiquiatra, porque entonces la dosis está sobrecargada y en lugar de beneficiarte, los efectos secundarios te están afectando, ¿no? Entonces, lo ideal es como una responsabilidad en ese aspecto, es de, bueno, si es una depresión mayor, hay que ir con el psiquiatra y que le diga que está en proceso psicoterapéutico para que le dé las dosis correspondientes, ¿no? Y como bien mencionas, Martita, si no te está funcionando este psiquiatra, cambia de psiquiatra, porque sí, algunos son muy tradicionalistas, no confían en la psicoterapia o no la ven como una alternativa y suelen ser medicaciones bastante pesadas o duras, que en lugar de ayudar al paciente, lo sumerge en los efectos secundarios. No sé si respondo tu comentario, Martita. Sí, profesor. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí, en este caso vamos a evaluar, es muy importante que nosotros estemos evaluando. De hecho, les envié este inventario de Beck. Ese es muy puntual, muy breve. El otro, el Basic ID, es muy tardado, muy largo, pero el inventario puede estarse aplicando cada semana. Ahorita les voy a dar la forma en que se evalúan, en la forma en que podemos trabajarlo. Eh, Y bueno, lo importante es que dependa en gran medida del compromiso que tengamos del paciente, ¿no? Pero insisto, va a depender del grado de depresión que tenga la persona, ¿no? Cuando tenemos una respuesta favorable, bueno, vamos a ver progresos quizá muy rápido, pero cuando precisamente está sumergido en una depresión mayor, esto nos puede llevar muchísimo tiempo. ¿Por qué es importante establecer metas? Bueno, ¿cuál es el resultado final que deseamos alcanzar? La respuesta es clara, ¿no? Que la persona pueda recuperar la capacidad de disfrutar como antes la tenía. ¿Sí? Entonces, ejemplo, disfrutaba salir con amigos y amigas, ok, que pueda recuperar ese disfrute cuando salía con amigos o amigas o la pareja, ¿no? Que pueda recuperar ese gusto por salir a correr, por ir de compras, por hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Ese es nuestro propósito, nuestra meta, ¿no? Pero hay que establecer metas realistas. No se le va a quitar la depresión en una semana, en un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Tenemos que hablar con el progreso en las manos, ¿sí? Y obviamente va de la mano con la constancia. Para que haya progresos, tiene que haber constancia. Entonces, si el paciente llega a una consulta, falta 3, llega a la cuarta y así, pues va a ser muy inconstante y los resultados y las metas que nosotros podamos proponerle al paciente, pues van a estar difusas o muy tardadas, ¿sí? Por eso es muy importante la responsabilidad que le corresponde, no que le adjudicamos, que le corresponde al paciente, que esto debe estar bajo el control del paciente. Entre mayor constancia, y aquí viene algo muy importante que hemos platicado, no se trata de motivación. La motivación es efímera. La motivación tiene un golpe de energía y después se desvanece. Entonces nos preguntamos, ¿con qué trabajamos? Hábitos, hábitos. Pues van a ser muy importantes para el paciente que empiece a trabajar bajo hábitos y no bajo motivación. ¿Sí?
Ya les había puesto este ejemplo del 31 cuando todos están comiendo sus uvas y dicen, wow, ahora sí voy a cambiar mi vida este año. Y pasando una semana se olvidaron de lo que prometieron ese 31 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque estaban motivados, porque sentían ese golpe de energía a enseñar al paciente a forjar hábitos favorables. ¿Cuál es un hábito? La hora en que nos levantamos. ¿Cuál es un hábito? El hábito de limpieza que tengamos. ¿Cuál es un hábito? Hacer ejercicio. ¿Cuál es un hábito? Leer. ¿Cuál es un hábito? O sea, son hábitos, ¿sí? Actitudes automáticas que no requieren ni motivación y ni fuerza de voluntad. ¿Sí? No es así como que para lavarse los dientes necesitamos motivación, no. No, o sea, uno llega y está ahí en el espejo todavía dormido lavándose los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hábito, es algo automatizado. En mi experiencia, eso ayuda muchísimo a que la persona empiece a salir de su depresión. Al forjar estos hábitos, cambiar otros que precisamente lo han llevado a esa depresión, pero sí debe ser muy importante que el paciente pueda trabajar con lo que tiene, con lo que tenga, ¿no? Precisamente nosotros vamos a establecerle las guías para establecer precisamente esas metas, pero metas realistas y metas basadas en el trabajo y la constancia. Eso es muy importante, no adjudicarnos el control o el poder del cambio, sino el paciente tiene que tomar conciencia de su responsabilidad en el progreso de su proceso, ¿sí? Ahí les puse en letras azules, es necesario establecer con claridad las diferencias entre la motivación, la constancia, la fuerza de voluntad y los hábitos. Eh, por eso les hablaba un poquito que no era, se trataba de pensar positivamente o pensar negativamente, no, son visiones negativas, terribles, catastrofistas. Ejemplo, cuando uno termina con una pareja, no fui suficiente, no valgo nada, nadie más me va a volver a querer, sí, no sirvo, soy una basura y cosas por el estilo, ¿eh? Hay una devaluación tremenda de de nuestra persona, nuestra autoestima se va en picada, entonces hay un desplome psicológico cuando pasamos por una ruptura de pareja. Me refiero a una ruptura de pareja significativa, ¿no? Entonces la persona no va a tener la motivación ni la fuerza de voluntad para trabajar esa pérdida, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que entrar nosotros para restablecer estas metas, esta cotidianidad, pero a partir de la autoestima de la persona. Pero ojo, esta forma de pensar no se dio ese momento. O sea, no se dio así ese día que yo terminé con mi pareja, se dio todos estos pensamientos. No, esto puede ser un patrón, una creencia central que venimos arrastrando durante toda nuestra vida, ¿eh? Sí, esto es muy importante. No surgió ese día que yo terminé con mi pareja, surgieron todos estos pensamientos automáticos de nuestra creencia central. Son algo que ya teníamos arrastrando, que era la forma en que afrontamos las situaciones, ¿no? ¿Por qué? Igual puede suceder con un trabajo. No, es que seguro me corrieron porque soy muy malo, porque no tengo las capacidades, porque no cumplo las metas, porque... Y nos empezamos a autodenigrar, a autodevaluar. Pero insisto, esta forma de pensar no nació en ese momento, no surgió en ese momento de manera espontánea, sino que hay algo detrás, una creencia detrás, que se forjó o que se ha forjado a lo largo de nuestra vida. No sé si me sigan, alguna duda que tengan. Eh, no te escucho, Monse o Edith, no sé quién habló.
pero le escribo. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces, mientras su compañera nos escribe, bueno, importante establecer metas en este trabajo, ¿vale? Por ahí hemos estado puntualizando, bueno, cómo vamos a ir trabajando y básicamente es ayudarle a cambiar la forma en que está viendo su situación, ¿sí? Y cómo la cambiamos a partir de esas creencias centrales que llevan a los pensamientos automáticos, a la forma en que está viendo su realidad. Sí, recuerden que es la realidad del paciente, ¿vale? Ahorita que no lo escribas tu compañera, bueno, creo que me lo escribió por... No, creo que todavía no lo escribió. Ok. Ok. Buenas noches. Bueno, Gisela nos comenta. Buenas noches. Mi pregunta es cómo actuar o desactivar las creencias centrales que están afectando el comportamiento del paciente. El primer paso es identificarlas, Gisela. El primer paso es identificar que mi comportamiento, mi forma de pensar está surgiendo de una creencia central, ¿sí? Una vez que podemos identificarla, bueno, de dónde se estructuró o de dónde surgió esta creencia central. Y una vez que ya la identificamos, que ya pudimos también identificar el origen, si no es posible, bueno, por lo menos acercarnos, es empezar a cuestionarla, ¿sí? Racionalmente. Esto es muy importante, cuestionarla racionalmente, ¿sí? Conscientemente, racionalmente. ¿Por qué? Una creencia no está basada o no enteramente en un raciocinio, en un análisis inteligente, sino es una creencia, está forjada por experiencias. ¿Sí? Ejemplo, eh, voy a ponerles esta breve historia. Yo llego a la casa de mi novia y entonces, eh, como ya nos vamos a juntar, me dice, oye, vamos a hablar con mis papás para que les digamos, ok. Entonces llegamos a casa de mi novia y pasamos y en una oportunidad en que mi novia va con su mamá a la cocina, le digo a mi suegro, oiga, suegro, pues fíjese que nos vamos a juntar, ¿no? Pues nos queremos mucho y nos queremos juntar, ¿sí? Entonces vamos a vivir, ya en unión libre o vamos a vivir juntos. Mi suegro se me queda viendo y me dice, ¿y por qué no hacen las cosas bien? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacerlas bien? Dice, sí, háganlas bien y yo no le entiendo. Y él me dice, ¿por qué no se casan? Ah, ok. Su creencia de mi suegro ficticio es que hacer las cosas bien es, en esta cuestión de relaciones de pareja, es casarse para poder vivir juntos. Es su creencia. ¿Por qué digo que es una creencia? Porque no es una ley. O sea, no es una ley que para que tú puedas vivir con alguien, una pareja, tengas que casarte y casarte por determinada religión. Entonces, esa es una creencia central de, de, de mi suegro, que a su vez a lo mejor la aprendió de su entorno, de su abuelo, de su papá, o de su abuelo, o de otros parientes, ¿no? O de la familia. Y se estableció como esa creencia central de que así deben ser las relaciones de pareja, que si alguien quiere a alguien y para que puedan vivir juntos se deben de casar, ¿sí? Pero esa es su creencia de mi suegro ficticio, ¿eh? Por lo tanto, cuestionamos, oiga, yo llevo esto con mi psicólogo y le digo, oiga, pero esa es la creencia de mi suegro. Y mi psicólogo me va a decir, sí, esa es su creencia del Señor. Yo te pregunto a ti, Luis, ¿tú consideras o hay una ley que diga que para que tú puedas vivir con alguien te tengas que casar por la iglesia? Y yo le digo, pues no, no, yo no conozco ninguna ley. Ok, entonces no hay una ley social que indique que debamos casarnos por la iglesia para poder vivir con alguien. Empezamos a cuestionar esa creencia. Una vez que cuestionamos la creencia, la empezamos a desarticular, ¿sí? Pero no solamente se trata de derribar creencias, sino ir sustituyéndolas.
ampliarlas, modificarlas, ¿sí? Porque no se trata solamente de derribar. ¿Por qué no se trata solamente de derribar? Porque si no, estaría derribando nuestra concepción general de la realidad. Entonces necesitamos hacerlo con tiento, irlas desarticulando bajo el raciocinio, el pensamiento, el debate. Acuérdense que es muy importante el debate. Esto lo vimos en el curso de terapia racional y emotiva conductual, ¿sí? Que era debatir precisamente esas creencias para restablecer unas nuevas, ¿sí? O finalmente derribarlas, ¿no? Reestructurarlas o cambiarlas. Entonces yo digo, ok, va a ser difícil que mi suegro acepte que para mí no es una creencia, para mí es su tradición y que yo vivo a partir de mis propias creencias. ¿Cuál es mi creencia? Que si yo amo a alguien, puedo estar con esa persona. Esa es mi creencia. ¿Hay una ley? No, no está establecido en una ley, en un análisis concienzudo, sociológico que diga, es que si tú quieres a alguien, tienes que vivir con esa persona. No, en mi creencia es si yo quiero a alguien, puedo vivir con esa persona, deseo vivir con esa persona. Es la forma en que yo le voy a demostrar a esa persona que quiero estar con ella. ¿Sí? No sé si me sigas, Gisela, si respondí tu pregunta. Ah, ok. Gracias, Gisela. Bueno, si tienen dudas o preguntas, con todo gusto ahí las vamos respondiendo. Y bueno, seguimos con este punto de la psicoeducación. Esta es la base también de la terapia cognitivo-conductual. Le vamos a dar las herramientas al paciente para que a su vez pueda aprender a conocerse, a conocer sus herramientas, sus habilidades, a generar nuevas herramientas, estrategias para afrontar sus propias situaciones. El propósito es que nuestro paciente aprenda a ser su propio psicoterapeuta. Yo sé que esto choca con otras psicoterapias, pero ¿quién mejor se va a conocer que uno mismo? Digo, siendo muy honestos, pues realmente quien va a conocernos de pies a cabeza somos nosotros mismos, aunque neguemos, evitemos, rechacemos, evadamos nuestro comportamiento, gran parte de la terapia cognitivo-conductual es aprende a conocerte, para que sepas cómo reaccionar, cómo evaluar, cómo regular tus emociones, ¿no? Y bueno, aquí les pongo el término, ¿no? De psicoeducación. Uno de nuestros principales objetivos es que el paciente se convierta en su propio terapeuta y que eventualmente ya no necesite más de nosotros, ¿no? En el caso de una persona con depresión, es que la persona aprenda a identificar estos pensamientos automáticos, aprenda a identificar sus creencias centrales, pueda o trate de identificar el origen de esas creencias centrales y lo más importante, pueda modificar o desarticular esas creencias centrales, como cuáles no valgo nada, soy una basura, soy menos que nada, no valgo nada, ¿sí? A mí siempre me va a ir mal, así es la vida, no hay oportunidad, no hay esperanza. Digo, son ejemplos de creencias centrales. Como insisto, que tienen un origen, que tienen una edificación en casi siempre a lo largo de nuestra historia de vida. Entonces, si nosotros venimos de un hogar donde nos decían siempre, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, llegamos adultos y aunque tengamos el dinero, decimos, no hay dinero, y actuamos como si siempre hubiera una carencia o siempre estuviéramos careciendo del dinero. Digo, es un ejemplo nada más, un poco burdo. Y venimos de un hogar donde nunca nos motivaron, nunca nos dijeron, qué bueno. No sé si les puse este ejemplo de que llega el niño con su 8 y la mamá lo ve y dice, ay, mi hijo, qué bien, muy bien, hijo, esfuérzate más y va y lo pega ahí en el refrigerador. Dice, wow, ese es mi hijo, ¿no? Y es la forma en que la madre le está diciendo al hijo que su trabajo vale. Llega el niño con el 9 a otra casa y digo otro hijo y otra mamá. Y la ve la mamá y dice, ¿por qué un 9? ¿Por qué no un 10? Y el niño se queda así como que, pero es un 9 sí, pero ¿por qué no un 10? Si eso vas a la escuela, a eso te dedicas. Ay, dámelo. Va y lo avienta por allá. Quiero que vean los dos escenarios. Cómo a partir de esos momentos va a haber un niño que va a empezar a valorar sus esfuerzos
Va a haber un niño que va a menospreciar sus esfuerzos. ¿Sí? Esto es muy interesante e importante comprender estos dos escenarios, porque mientras un niño va a desarrollar esa confianza en sí mismo y va a poder afrontar situaciones con entereza, el otro niño no. Al contrario, va a desvalorizar y devaluar sus capacidades y sus habilidades, aunque las tenga. Digo, es un ejemplo de esos orígenes, de esas creencias, ¿no? Y entonces voy creciendo toda la vida que por más que me esfuerce, no importa, nunca voy a lograr algo importante. Los 9 no importan, ¿por qué? Porque pues no valen más que el 10 y cuando saco un 10 me va a decir la mamá, pues para eso estás, a eso te dedicas, por eso me mato todo el día para que tú vayas a la escuela y saques 10, ¿sí? No hay un gramo de valorización, de reconocimiento. Y entonces este adulto cuando se enfrenta a situaciones difíciles, pues confronta y cae en depresión. No sé si me sigan, este ejemplo me gusta mucho porque nos permite ver muy claramente cómo valoro ese 8, motivo, instauro confianza y motivación y seguridad, y por otro lado, aunque sea un 9, lo desvalorizo, lo minimizo y lo menosprecio. Empieza a haber una visión negativa de la vida. Y aquí empieza a haber una visión positiva de la vida. Y eso va a afectarnos en la vida adulta, por supuesto. El cómo afrontemos, cómo manejemos las situaciones, ¿no? Y bueno, aquí les añado más, es muy importante que el paciente conozca lo que sucede y no piense que es algo terrible o que es culpa suya, ¿sí? Cuando entramos en ese proceso psicoterapéutico y llegamos a este recuerdo en donde la mamá, el papá o el cuidador nos decía que un 9 no era importante, que necesitamos el 10 y que si sacas 10, pues a eso te dedicas, que ese es tu trabajo, vamos a cambiar esa percepción, vamos a ayudarle al paciente para que cambie esa percepción de sí mismo y empiece a valorarse, a reconocerse, a quererse, darse esa valía. Es difícil, por supuesto, porque es reestructurar su historia de vida, es reestructurar a partir de esos momentos en los que no recibió ese reconocimiento, ¿no? Pero eso es muy importante, darle ese reconocimiento y ese valor y ese poder de que el único que nos puede evaluar somos nosotros mismos. El único que se puede ayudar somos nosotros mismos. Sí. Bueno, no sé si me sigan alguna duda o pregunta hasta aquí. Ok. Vamos a establecer con el paciente estos lineamientos que también van a ir ayudando. Todo desde el momento, insisto, que se sienta el paciente con nosotros, ya empieza el trabajo para llevar a cabo esta situación el entendimiento de su depresión, ¿no? Y aquí es donde vamos a puntualizar. Tiene una enfermedad real que es la depresión, ¿sí? Esto es muy importante. Lo mismo con la ansiedad, lo mismo con otros trastornos. Son enfermedades reales, ¿sí? Porque luego llega la familia y dice, ay, nada más te estás haciendo menso, ay, ya levántate, échale ganas, ay, motívate. O sea, de pronto estas palabras suenan huecas y afectan más de lo que pudiesen ayudar. Aclaro, no todas las familias lo hacen con ese propósito de desvalorizar o minimizar. A veces no saben cómo lidiar con estas situaciones, ¿no? Digo, quiero aclararlo, no es así que tampoco lo hagan por maldad o lo hagan con afán de dañar a la persona. A lo mejor lo hacen con buenas intenciones, pero no son las mejores formas para ayudar a una persona con depresión, ¿sí? Entonces, cuando el paciente llega con nosotros, le decimos, sí, esto es una enfermedad real. ¿Por qué? Porque las tienes en tu cuerpo, las estás manifestando en síntomas en tu cuerpo. Sí, es real. Sí, y aquí viene la explicación, lo sabemos, así como un médico sabe lo que le sucede a una persona por medio de síntomas que observa y los exámenes que lleva a cabo. Entonces, la persona con depresión tiene síntomas muy claros, falta de energía, siempre tiene sueño, no tiene apetito, no tiene esa energía para levantarse. Entonces, son síntomas muy claros
cuando lo está experimentando una persona con depresión. Y es aquí donde nosotros empezamos a puntualizar que los síntomas no son culpa suya, son producto de la enfermedad, ¿sí? Y que no se trata de una debilidad, no es una falla o un fracaso, no es porque él quiera estar en depresión, pero sí tiene el control de poder recuperarse. Esto es algo muy interesante, porque a pesar de que es una enfermedad, los síntomas son producto de la enfermedad, el paciente entiende que no es una debilidad, que no es una falla, que es algo que esté mal en él, no, no, que no está fracasando, pero que sí él tiene la solución en sus manos. ¿Cuál es la solución? Desde el momento en que agenda una cita, desde el momento en que se traslada al consultorio, desde el momento en que está dispuesto a seguir la guía, ¿sí? Cuando le expresamos todo esto a una persona, es muy importante, y esto yo lo remarco mucho en terapia, es decirle que no está loca. La persona decimos, no, no estás loco, no estás loca. A ver, vamos a trabajar esa idea que no. Esto de pronto las personas lo asumen, se autoetiquetan y llevan a cabo esta ejecución de esa etiqueta que se han autoimpuesto. Entonces, lo primero es no, no eres un loco, no eres una loca, no es una debilidad, no es que no quieras estar bien, no es una falla, ¿sí? No es que estés fracasando, no, es una enfermedad que se produce por un detonador y que tiene que ver con una historia longitudinal, ¿sí? Que tiene cura, sí tiene cura, tiene una solución, tiene un tratamiento, sí. La terapia, en nuestro caso, es la terapia cognitivo-conductual y que va a depender de la constancia, el trabajo y el compromiso que adquiera esta persona para llevar a cabo las tareas que se le vayan estableciendo a lo largo del proceso, ¿sí? Y obviamente, pues le explicamos lo que es el modelo cognitivo. Eh, Siempre ténganlo bien presente: situación, respuesta y pensamientos, emoción, pensamientos automáticos, creencias centrales y finalmente este esquema o creencia central, ¿vale? Ok. Por ahí les dejé el inventario BASIC. Ahorita le echamos un vistazo y lo que sería el inventario de depresión Beck. No sé si alguien tuvo oportunidad de contestarlo. ¿Alguna de ustedes tuvo oportunidad de contestarlo? Yo, profe, el de Beck, porque estaba facilito. Ok. ¿Cuál Sí. fue tu puntuación, Normita? Um, bueno, había que sumarlos. Ujú. Bueno, en todos tuve 0. Ok, muy bien. Ahí la evaluación que nos dejaría sería que no hay depresión, ¿no? Aquí ponen mínima, ¿no? Pero si Sí, tenemos 0, es que no hay depresión, sí, sí, sí. Sí, ¿sí? profe. No sé si alguien más tuvo oportunidad de contestarlo. El de Beck, el que me interesa es el de Beck. ¿Monse? Yo, profe. Ajá, ¿cuánto tuviste? Ah, pero no los he sumado todavía. ¿No? A ver si puedes, chance, súmalos. Mientras les voy explicando. El que me interesa es el de Beck. El inventario base ya se los había compartido, es muy largo, un poco tedioso, y ahí mismo se va respondiendo porque son preguntas muy claras, muy claras. En cambio, el inventario de depresión de Beck sí es para tener una idea de qué grado de depresión está enfrentando nuestro paciente. Digo, ahí ponemos de 0 a 13 mínima, pero digo, es obvio que si es 0, pues no hay una depresión real como tal. De 14 a 19 puntos sería una depresión leve, de 20 a 28 sería una depresión moderada y de 29 a 63 sería considerada una depresión mayor, ¿no? Yo la etiqueto, así la manejan algunos autores como depresión mayor, ¿no? Hay otros que le manejan como depresión severa, pero el mismo diagnóstico, decir depresión severa, puede impactar al paciente, ¿no?
Pero entre 29 y 63 es una categorización muy amplia, ¿no? Podemos realizar una subcategorización de la depresión mayor en baja, media y alta. O sea, ¿qué quiere decir? Sí, tienes de 29 a 63, pero vamos a manejar de 10 puntos, ¿no? Entre 29 y 49 podemos decir que es una depresión mayor baja, o una depresión de 49 a 59, una depresión mayor media, y una puntaje de 63, una depresión mayor alta, ¿sí? ¿Ya lo tienes tu puntaje, Monse? Ya, me salió 37. 37. Estaremos hablando de una depresión mayor. ¿Sí sientes que estés atravesando por una depresión, Monse? Sí, ahorita tengo unas situaciones un poco ahí, que detonaron. Ah, ok. Tú ya identificaste los detonadores. Ujú. Ok. ¿Hay solución para afrontar esos detonadores? Sí, el detalle es que no sé cómo aplicar las herramientas que a lo mejor ya conozco. Ok. Igual al ratito me envías un mensaje por WhatsApp y me platicas brevemente y ya te puedo ayudar con cómo empezar a aplicar estas herramientas. Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más tuvo oportunidad de contestarlo? ¿No? Bueno. Los invito a que lo llenen antes, digo, es un ejercicio que les va a permitir eh, cómo lo van a aplicar, ¿no? Cómo lo van a poder aplicar. Eh, Edith, ¿qué puntaje tuviste? Treinta y tantos. Bueno, si hay un detonador claro, ¿no, Edith? Ujú. Ok. Eh, este detonador, eh, ¿puedes trabajarlo o ya lo estás trabajando? Ok, muy bien. Muchas gracias, Edith. Si se fijan, pues este inventario de depresión Beck suele ser muy eficiente, aunque no es preciso, sí nos permite dar una aproximación a este tipo de depresión, pero como yo les mencionaba, muchas veces no muchas veces, siempre tiene que haber un detonador. O sea, no amanecemos deprimidos de un día para otro, de una semana para otra. Hay disparadores o detonadores claros que insisto, a su vez, estos tienen que ver con el esquema longitudinal, o sea, la historia de vida, en la manera en que hemos llegado a afrontar estas situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Pongo un ejemplo, no es así una ley, pero vamos a pensar que durante los primeros años de vida, entre los 5, 6, 7, 8, 9 años, hubo una separación, ¿no? Hubo una separación de la pareja, de nuestros padres, y entonces la niña ve que el papá se va, ¿no? Se va con otra familia, con otra hija. Entonces la niña siente un abandono tremendo, que en ese momento se pudo haber traducido en una depresión. Total, sobrelleva su depresión, ya es una joven, de pronto tiene una pareja, tiene un apego muy fuerte con esa pareja y de pronto termina la relación, ¿no? Ella vuelve a entrar a una depresión. ¿Por qué? Porque ese fue el esquema de su creencia central de cómo afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Y volvemos a ese esquema principal o primer esquema que fue cuando su papá se va de casa, ¿no? Digo, es un ejemplo burdo, pero sí nos permite apreciar cómo sí hay una conexión entre nuestra historia de vida, este esquema longitudinal, con la forma en que afrontamos las situaciones, principalmente las pérdidas,
y que eso nos lleva a un estado depresivo. No sé si me sigan o tengan alguna duda con este inventario de depresión de Beck. No, creo que en ese yo, al igual, siento que es una herramienta como para tal vez darnos como una idea, pues a lo mejor un poquito general para ya investigar más y ver de qué forma también podemos apoyarnos a nosotros con más herramientas. Por ejemplo, me imagino que también esto nos podrá apoyar a que nosotros echemos un vistazo al DSM para también validar a lo mejor las categorías que se encuentran en este mismo y en el otro, pues, en el otro inventario, creo que como usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Es un poquito como más largo. En ese sí tuve como que un poquito más de dudas, pero si lo vemos más adelantito, ajá, ya las expreso. Muchas gracias, Monse. Sí, si gustan ahorita, si hay un poco de tiempo, si no, obviamente lo retomo en la siguiente clase. ¿Por qué me interesa más el inventario de depresión Beck? Porque este lo podemos estar aplicando cada semana o cada 15 días al mismo Ah, paciente, ¿eh? O sea, lo podemos estar aplicando y entonces vamos a ver si hay un progreso real, ¿no? Si de un puntaje de 63, voy a poner así un ejemplo, de 63, a la siguiente semana lo vuelve a responder y se baja a 40, a la tercera semana baja a 20, a la quinta semana se mantiene entre 14 y 19. Es un indicador. O sea, por eso es muy efectivo, por eso su aplicación nos puede ayudar de mucho, porque es muy práctico, es rápido y nos puede estar indicando si hay progresos. Y ojo, es muy claro los progresos que tiene una persona que tiene una depresión severa o mayor a una persona que está aligerando esa depresión, ¿no? Un síntoma muy claro es, por ejemplo, su aseo personal. Ese es uno. Sus hábitos de dormir, sus hábitos de comer, su interacción en redes sociales. Esto es muy importante. Digo, pongo un ejemplo de una paciente que hemos trabajado muy a marchas forzadas durante medio año, un poco más. No es muy constante, pero hace poco, después de que dejó de asistir a sesiones, empiezo a ver que tiene actividad en redes sociales. ¿Sí? Empieza a publicar, empieza a subir fotos, empieza a ver y es un progreso notable, considerable, cuando estaba en una depresión mayor, ahora esa interacción social. Entonces, sí, se va a ver, se va a notar, ustedes lo van a ver de la mirada de cabizbaja, el ritus, o sea, el rostro, como ahí desganado, desmotivado, incluso cómo se para, cómo habla, cómo se expresa, van a empezar a ver cómo empieza a subir esta activación, ¿no? Esta energía. Pero este inventario nos ayuda muchísimo, aunque sean progresos pequeños, recuerden que son enormes para la persona con depresión. Por eso quería verlo, por lo menos en esta clase, porque nos va a permitir sí tener una apreciación general, pero si hay avances. Entonces, si ustedes mismos van aplicando esto cada semana, cada 15 días, el mismo, obviamente siendo honestos con ustedes mismos siendo honestos, les va a permitir ver si hay un avance o no con respecto a esta situación que estén atravesando de la depresión. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta. no, pues, Ok. Sí, si gustan, revisamos el inventario, el BASIC. Es un poquito tedioso, pero es muy puntual, ¿no? Ahí tendremos que hacer el puntaje por secciones y lo iremos trabajando. Este es muy rápido, muy puntual, y podemos hacer esta evaluación muy rápido, ¿no? Como un indicador. ¿Qué parte de la técnica vamos a utilizar? Vamos a buscar la resolución de situaciones. Recuerden que estamos sustituyendo problema por situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este cambio? Un problema lleva una carga cognitiva ya desde que se pronuncia. Tengo problemas, hay una carga, una pesadez. Si decimos situaciones, nos da la pauta que pueden ser
situaciones que se pueden arreglar, situaciones que pueden ser desafíos, situaciones que pueden tener alguna alternativa. Cuando decimos un problema, hay una carga, ¿no? De hecho, aquí lo manejo en los puntos que les menciono. ¿Cuál sería? Y aquí aclaro también, no es propiamente una técnica. Esto es una estrategia que se puede aplicar a toda nuestra vida. Es una forma de estrategia, no solamente implica en la depresión, sino a las situaciones que nos afrontamos toda la vida, ¿no? No es propiamente una herramienta para trabajar la depresión, pero sí nos permite aplicarla en el manejo de la depresión. Especificar el problema, o sea, especificar la situación, tener claridad de cuál es realmente mi problema, ¿no? Mi situación. Esto yo lo aplico mucho con mis pacientes. Tener claridad, no meter todos los problemas que tenemos, las situaciones en un costal y agitarlo y la abrimos y hay un hervidero de problemas, de situaciones. No, tenemos que separar para tener claridad. ¿A qué me refiero? Tengo situaciones con mi pareja, ok, esas son situaciones con tu pareja. Tengo situaciones en casa, ok, esas son situaciones en casa. Tengo situaciones en el trabajo, ok, esas son situaciones en el trabajo. Cada situación se va a resolver de manera diferente y en tiempos diferentes. No es lo mismo trabajar una situación de pareja que trabajar una situación familiar. Entonces, tenemos que darle el tiempo y la dedicación a esta situación familiar diferente a la situación que tendríamos en pareja o a la situación que tengo en el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Puedo renunciar al trabajo? Sí, pero no podemos renunciar tan fácilmente a la familia. Entonces, son situaciones diferentes. Entonces, hay que tener claridad sobre la situación que estoy actuando. Esto es muy importante. ¿Cuál es la situación que estoy? Es que en casa y luego mi pareja y luego mis amigos. No, a ver. Una situación a la vez. Una situación a la vez. ¿Y qué situación? Bueno, mi casa, ok, tu casa, pero es muy grande. Puede ser el papá, la mamá, los hermanos. ¿Quién de la familia tienes una situación? Ah, no, es que es mi mamá. Ah, ok. Entonces vamos a evocarnos exclusivamente a trabajar la situación de la relación que tienes con la mamá ahorita. Después ya vemos si trabajamos con los padres, con los hermanos, ¿sí? Muy importante, claridad sobre lo que vamos a trabajar con nuestro paciente, ¿sí? Dos, objetivos realistas. Yo como les menciono, una relación en pareja puede haber una situación de desconfianza o de celos. Ok, se va a trabajar, pero una relación con una mamá que a lo mejor a los ojos del paciente ha sido una mamá mala o que no siempre lo ha menospreciado, que siempre lo ha tratado mal, va a requerir un mayor tiempo de trabajo que una situación de desconfianza o de celos con la pareja. Digo, es un ejemplo, ¿eh? No quiero minimizar ninguna, pero sí va a haber como jerarquía. Y a partir de esa jerarquía de situaciones, vamos a poder establecer objetivos realistas. Cuando me preguntan, ¿es difícil trabajar con personas con depresión? Sí, difícil. Pueden ser meses, inclusive años en el trabajo. Hay personas con ansiedad, con otro tipo de trastornos donde el progreso puede ser más palpable, más real o más cercano, más rápido. Pero hay personas con ansiedad con las que he trabajado hasta años también. Entonces va a depender del paciente como nosotros podamos establecer objetivos realistas. Si no podemos estandarizar o generalizar a todos, ¿sí? Soluciones alternativas. Esto es muy importante, siempre invitar a nuestro paciente a que proponga cuáles serían sus soluciones, por muy absurdas, por muy simples que parezcan las soluciones que nos pueda ofrecer el paciente para su propio problema, va a ser importante porque le vamos a enseñar que empiece a generar sus propias estrategias, sus propias soluciones, ¿sí? Entonces, entre el terapeuta, psicoterapeuta y el paciente vamos a establecer una lluvia de ideas. ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cuál sería el mejor escenario? ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces empezamos a elaborar todos estos escenarios alternativos
a partir de esta lluvia de ideas. ¿Sí? 4, elección de la mejor solución. Esto va a ser difícil, obviamente, evaluar la viabilidad, pero sí va a ser importante que ustedes, una vez que ya tenemos claridad, que ya establecimos objetivos realistas y que tenemos posibles soluciones, bueno, vamos a escoger uno de ellos, ¿sí? Fíjense el orden que estamos llevando. Por eso yo en mis terapias manejo escenarios. Entonces, en toda sesión hablamos de escenarios que son posibles soluciones que el paciente, obviamente en colaboración con el paciente, o toma o deja, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar una solución para llevarla a cabo, que ese es precisamente el siguiente punto. Ya tenemos claridad, tenemos objetivos realistas, tenemos soluciones alternativas. El paciente va a escoger una de esas soluciones y para llevarla a cabo, para ponerla en práctica, ¿sí? Recuerden que nuestra propuesta psicoterapéutica no solamente es hablar de los pensamientos y emociones, sino qué soluciones estamos llevando a la práctica, a la acción. Esto es muy importante, acciones. Acciones es muy importante. Que no se quede meramente en que lo pensé, lo teoricé. No, hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo, ¿sí? Es como la persona que le estamos ofreciendo que haga un poco de ejercicio. Bueno, sí, lo voy a pensar, lo voy a hacer. No, tienes que hacerlo. Bueno, voy a leer un poco. No, voy a ver si puedo leer. No, tienes que hacerlo. Esa va a ser la enorme diferencia entre establecer la solución y llevarla a la práctica. Realmente que la persona lleve a la práctica las tareas, las guías, su propia generación de estrategias. Y eso nos lleva al último punto que sería la evaluación de resultados. Pero insisto, es muy importante que la persona, lo voy a sintetizar así, eche manos a la obra. No solamente que se quede en un mero discurso dialéctico o meramente en una charla de la sesión, no. Recuerden que en la sesión cobra vida cuando la sacamos de esa hora que estuvimos charlando a la vida cotidiana del paciente, ¿sí? Es sacar la sesión, es llevar la sesión afuera. Cuando vemos al paciente, hagan de cuenta que es como evaluar, llegamos a evaluar, a ver qué pasa, qué ha pasado, qué has hecho, qué ha pasado. No es volver a hablar del tema, hablar de las situaciones, no es volver a lo mismo que se ha platicado en las otras sesiones. Es implementar estrategias, soluciones que el paciente pueda poner en práctica. Y una persona con depresión, como yo les mencioné, es importante que empiece a activarse, por muy pequeño que sea el paso, empiece a trabajar, empiece a activarse, empiece a proponerse, levantarse media hora antes de su tiempo, leer, hacer ejercicio, intentar interactuar en redes sociales. Digo, y obviamente trabajar esa creencia central o creencias centrales que lo están llevando a tener esta percepción, esta visión negativa, fatalista y catastrofista del mundo, ¿sí? Todo en conjunción tiene que empezar a arrojar resultados, ¿sí? Cuando ve que todo el panorama es totalmente negativo, catastrofista, bueno, ¿por qué? Vamos a trabajar esa percepción, esa visión, esa creencia central. Y conforme van cambiando sus pensamientos, va a ir cambiando sus conductas, va a ir cambiando sus acciones. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe, gracias. Yo sí, Gracias. profe. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Ok, gracias. Estas técnicas pueden utilizarse para una persona con, pues no un problema tal como depresión, pero sí una autoestima baja. Sí, sí. Por eso les comentaba que no eran propiamente de la depresión, sino una persona que llega con una situación a consulta, con un motivo, en su mayoría tienen claro, o si no claro, tienen la idea de por qué están acercándose.
Esta resolución de situaciones en específico se aplica a todo para la persona que necesita como que darle solución a las cuestiones que se va afrontando, que va afrontando día a día, ¿no? Entonces no es exclusivo de la depresión, inclusive en ansiedad, inclusive en baja autoestima, se aplica, ¿sí? Le estamos enseñando a pensar diferente. Yo siempre le propongo a mi paciente, o te puedes enfocar en la situación, o sea, en el problema, o te puedes enfocar en la solución. Ejemplo, se ponchó la llanta, maldita llanta, ¿por qué se ponchó? Es que no la revisé. Es que, no, es que debió mi pareja haber revisado la llanta. O sea, yo sigo enfrascado en qué? En el problema. Es que es mi karma, es mi mala suerte. Sigo enfrascado en qué? En el problema. Y hay personas que están ahí en el problema, pensando en el problema, pero no piensan en la solución. No sé si me sigan. O sea, hay gente que se empeña en seguir en el problema, pensando en el problema, dándole vueltas, rumiando el problema. Sí, recuerden este término de pensamiento rumiante. No, o sea, ok, ya tengo la situación. Se ponchó la llanta. ¿Cuál es la posible solución? Cambiar la llanta. Pero no tengo refacción. Hablo al seguro. No tengo seguro. Le hablo a alguien que pueda venir a ayudarme. No tengo alguien que pueda venir a ayudarme. Ok. Cierro la puerta del coche y camino buscando una gasolinera o alguien que pueda ayudar. No sé si me sigan. O sea, estoy pensando en solución, solución, solución. ¿Cómo voy a solucionarlo? Incluso cuando el problema no tiene solución, esa es la solución. ¿Sabes que no hay solución? Ok, no está en mis manos, no puedo hacer nada. Esa es la solución. No sé si me sigan. Sí, Sí, profe. profe. Si queda respondida tu pregunta, Monse. Digo, Gisela. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿No? Ok. Bueno, con esto estaremos cerrando nuestra tercera clase. Yo sé que intento darles mucha información, pero espero que todo esto les pueda servir. Recuerden que queda grabada la sesión para que puedan volverla a consultar. Eh, para nuestro cierre voy a tratar de explicar más que explicar, revisar el inventario del BASIC o BASIC y bueno, para que tengan una idea, pero digo, es algo que se tiene que llenar, aplicar y evaluar, o sea, hacer el porcentaje. Pero sí que ustedes traten de trabajar esta parte de manera totalmente individual hacia cada paciente. ¿A qué me refiero? Cada paciente es diferente, aunque los síntomas, por ejemplo, una persona con depresión que se presenta entre nosotros, recuerden que hay diferentes niveles de depresión, en cuáles vamos a poder actuar y en cuáles no. Ya hablamos sobre esta cuestión del bipolar y otros trastornos. Y desde la primera sesión, tener claro que lo que va a cambiar su percepción es sus pensamientos. ¿Sí? Entonces es empezar a trabajar con esos pensamientos que lo están llevando a tener esta visión catastrofista y negativa de su realidad. Tampoco vamos a minimizar su percepción, al contrario, tenemos que entenderla, tenemos que trabajarla, tenemos que ayudarle a pensar de otra manera distinta, pero va a ser muy importante la ejecución, llevar esto a la práctica, a la acción, a la implementación. Esto es muy importante en terapia cognitivo-conductual, desde que lo invitamos a que apunte, escriba, haga un cuadro comparativo, lea, haga ejercicio. Desde que nosotros estamos designando estas actividades, la persona ya está trabajando, ¿sí? Ya está activándose. Por eso es muy importante que le enseñemos esta resolución de situaciones junto con las otras técnicas que hemos visto a lo largo de esta clase y que las implemente, no que trate, que las implemente, que formen parte ya casi automatizada de su forma, de sus formas de cómo afronta su vida, su realidad, ¿sí? Que la persona tenga claro que sí, a veces no podemos estar siempre bien, pero sí hay herramientas con las cuales podemos afrontar estas situaciones, ¿vale?
No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, profe, Por mi gracias. parte, ¿Qué pasó, Monse? Ya no te escuché. no se preocupe, que por mi parte creo que hasta el momento no hay ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes para hacer nuestro cierre. De todas formas, recuerden que todo este material se queda ahí en YouTube para que lo puedan consultar cuando lo requieran. Igual si tienen dudas específicas, me las pueden hacer directamente a mi WhatsApp. Ahí con gusto les comparto, les doy detalles. Igual en lo que pueda apoyarles. Si tienen algún paciente o están llevando un caso donde tienen que trabajar la parte de la depresión, cómo manejarla, con todo gusto, ahí podemos precisar, ¿no? Porque recuerden que cada paciente es diferente, entonces ahí tendremos que aplicar técnicas, inclusive la misma técnica se tiene que amoldar al paciente, ¿vale? Cuídense mucho y las veo a la próxima clase. Gracias y buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.